¿Será que me escuchan todos los que están presenciando la videoconferencia en este momento? Si acaso no escuchan la videoconferencia, pues me escriben por ahí para ver si podemos reparar el problema pronto. Bien, entonces, gracias por asistir, gracias por tomarse el tiempo para eh, pues escuchar un poco la videoconferencia y bueno, eh, vamos a comenzar, vamos a comenzar en honor a el tiempo que se ha perdido. Bueno, el tema que hoy vamos a platicar ya nosotros lo hemos conocido durante un par de semanas atrás y es el tema de las propiedades químicas de la materia. Me gustaría saber de que si los invitados, las personas que están viendo el video, pueden ver en sus pantallas la presentación que estoy mostrando en este momento, que es la de las propiedades químicas de la materia. Entonces, buenas noches Reinaldo, María, Marina Mancía también buenas noches. Les agradezco por avisarme. Entonces, por el momento no tenemos ningún problema para visualizar estos materiales. Vamos a comenzar explicando un poco esto de las propiedades químicas de la materia. Vamos a comenzar. Bueno, para introducir el tema hay que mencionar algo que pues ya nosotros ya podemos tener claro, y es que la materia siempre va a tener propiedades que la vuelven, digamos, particular entre otro tipo de materias. ¿Cuáles son las propiedades que la materia tiene? Pues la materia tiene dos tipos de propiedades. Tenemos las propiedades físicas y tenemos las propiedades químicas. Nosotros formalmente en esta presentación vamos a centrarnos más que todo en las propiedades químicas, pero también no está de más explicar qué es o cuáles son las propiedades físicas a las que nos estamos refiriendo. Bueno, antes de eso es necesario de que nosotros conozcamos de qué estamos hablando al explicar o al decir qué es la materia. ¿Qué es la materia? Bueno, pues aquí en la pantalla tenemos dos definiciones que nos pueden ayudar de alguna forma a entender el significado de materia y qué es lo que significa o qué es lo que este término engloba. Bueno, la materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o en el espacio. Posee una cantidad determinada de energía, toda materia posee energía, y esta materia siempre va a estar sujeta a tiempo, que pueden ser medidas. Nunca va a haber un trozo de materia que no pueda ser medido, que sus cambios, que sus interacciones con otras magnitudes no sean medidas. Siempre va a tener una forma de medirse. Toda materia va a tener medida de peso, por ejemplo. La acción de la gravedad sobre esta materia siempre va a poder ser medida y vamos a poder decir, por ejemplo, que una libra de azúcar es efectivamente una libra de azúcar, no menos o más de una libra, ¿verdad? Entonces de esa forma nos podemos dar cuenta de esas, digamos, interacciones que tiene la materia con los fenómenos que ocurren. Otra definición que podemos entender sobre la materia es que pues la materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico. Y también hay materia que podemos encontrar en el aire, que se respira. Nuestro aire, el oxígeno, es parte de la materia. Así como dentro de un vaso de agua podemos encontrar materia, ¿sí? Todo lo que vemos, sentimos y tocamos es materia. La materia es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta, ¿verdad? Si no hay materia, no habrá una interacción
con los elementos que forman parte de la vida en el planeta, y por ende, al no haber determinado tipo de materia, pues en algún momento puede que sintamos la necesidad o sintamos de que algo hace falta, ¿verdad? Bueno, habiendo ya explicado eh, esto de cuáles son las definiciones de la materia, pues vamos a dirigirnos o vamos a explicar un poco esto de las propiedades que la materia tiene. Como les decía, la materia tiene dos tipos de características, ¿sí? O sea, propiedades. Las propiedades físicas y las propiedades químicas. Tenemos que las propiedades físicas son todas aquellas propiedades que nosotros podemos observar sin cambiar la composición de las sustancias. O sea, para poner un ejemplo, si yo tengo un vaso de agua y quiero constatar cuáles son las propiedades físicas que hay en el agua que está conteniendo este vaso, pues puedo decir inicialmente de que el agua está en un estado físico líquido, ¿sí? El estado líquido. Pero ¿qué tal si yo quiero intentar pasar el agua a su siguiente fase y lo paso al sólido? Pues el agua siempre va a seguir siendo, siempre va a seguir siendo agua. Nada de la composición de este vaso de agua ha cambiado, simplemente ahora está en estado sólido, pero sigue siendo agua. Ninguna molécula de su estructura como agua, como H2O, ha sido, digamos, se ha visto afectada o ha cambiado, nada que ver. Ahora si nos vamos al otro lado, aquí en esta diapositiva del lado derecho, pues podemos ver de que también tenemos la contraparte de las propiedades químicas, ¿sí? Hablemos del agua, por ejemplo. Aquí dice que las propiedades químicas describen la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras sustancias, modificando su composición. Entonces, en las propiedades químicas que nosotros analizaríamos, por ejemplo, estaría cuáles son las nuevas sustancias que se generan a la hora de que este vaso de agua yo lo pongo a interactuar con otro elemento. Vamos a ver esto en un ejemplo aquí en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí este vaso de agua, ¿sí? Tenemos el vaso de agua. Pues de este lado, del lado izquierdo, tengo las propiedades físicas de este vaso de agua. Y del lado derecho tengo las propiedades químicas. Entonces, habíamos dicho de que las propiedades físicas se refieren a toda la estructura molecular que define un vaso de agua, ¿sí? Entonces, las propiedades físicas de este vaso de agua, pues, básicamente pueden ser su estado físico, si está en sólido, o está en líquido, o está en gaseoso, ¿sí? Si está en sólido, quiere decir de que el punto de fusión del agua no ha sido alcanzado. ¿Cuál es el punto de fusión o el punto de ebullición del agua? Son 100 grados centígrados. Quiere decir que si yo encuentro un vaso de agua en estado líquido, puedo decir de que el agua se encuentra a menos de 100 grados centígrados y está sobre los 0 grados centígrados, ¿sí? Arriba de los 0 grados centígrados, aproximadamente entre los 1 a los 3 grados centígrados, ya se empieza a formar un punto de congelación, pero el agua en su mayor parte, en su 80 o 70%, sigue siendo agua líquida, ¿sí? Pues bueno, ¿qué otra propiedad física encontramos de esto? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a saber qué otra propiedad física puedo encontrar en el agua pura, así por simple inspección? ¿Alguno de ustedes me gustaría que participara y me dijera cuáles son las características que yo puedo observar en un vaso de agua cuando está en su estado puro? Pues bueno, en un vaso de agua obviamente yo voy a encontrar
que, por ejemplo, el agua siempre va a ser incolora en su estado puro, siempre. No va a haber no va a haber algún caso en que yo voy a encontrar agua pura y tenga algún color, a menos de que se le haya agregado un colorante que ya va a modificar un poco la estructura del agua, ¿sí? También otro elemento importante que podemos mencionar es que el agua siempre en sus estados puros va a ser inodora, ¿sí? Inodoro o inoloro bueno, el otro término puede ser relacionado con la característica que tiene el agua de no tener olores, ¿sí? Entonces, un vaso de agua que no tenga olor puede decirme a mí definitivamente que estoy conservando un vaso de agua pura. Y el otro elemento es que el agua siempre va a ser insípida. Siempre se va a observar que el agua, al ser probada, por ejemplo, no nos va a generar algún sabor en la lengua, en las papilas gustativas, sino que va a ser de un sabor neutro, ¿sí? Entonces esos son digamos, las características físicas, que son las características más observables, son las características son las características que yo puedo observar a simple inspección, ¿sí? Bueno, por acá Reinaldo me está mencionando de que no puede ver la presentación. Algunos de ustedes tienen problemas por no ver la presentación. Si tienen algún problema, escríbanmelo ahí. Lo que voy a hacer yo en este momento es compartirles mi archivo de la presentación para que si tienen algún problema viéndolo en mi pantalla, pues puedan verlo ustedes por ustedes mismos en sus computadoras. Les voy a les voy a adjuntar la presentación para por si acaso alguno de ustedes no la puede ver y me sigue por la videoconferencia, ¿verdad? Bueno, acá les voy a adjuntar el archivo. Bien. Bueno, Catherine me está preguntando si el agua pasa por algún procedimiento para ser pura. No sé si se está refiriendo a el agua pura, potable. Por ejemplo, nosotros que consumimos agua embotellada, no sé si se refiere a ese procedimiento o al procedimiento para obtener simplemente agua. Pues bueno, si fuera el caso de que yo deseo, por ejemplo, tengo un tanque lleno de agua, por ejemplo, agua lluvia o agua que he obtenido de algún río. Normalmente para hacer esta agua potable, para que esté completamente libre de contaminantes, esta agua pasa por un proceso largo. Por ejemplo, muchas empresas que distribuyen agua, dependiendo de los procesos, cada empresa tiene sus diferentes formas de purificar agua. Hay empresas que simplemente utilizan un filtro, pasan el agua por el filtro y simplemente lo que se encuentra por ahí, lo que pasa por el filtro, lo que venden en las botellas, simplemente. Pero hay otras empresas que quizá tienen más cuidado digamos, someten el agua a un proceso mucho más complicado para obtener agua. Hay procesos de estos que se le llaman procesos de vaporización. ¿Qué pasa en estos procesos? Yo tengo el tanque de agua, por ejemplo, el tanque de agua donde recolecté agua de agua lluvia, por ejemplo, o agua de un río, pero quiero hacerla potable. Entonces pongo a hervir este
pongo a hervir este tanque de agua, el agua hervida que está dentro del interior del tanque no va a ser el agua potable, no. El agua potable que yo voy a tener de esto va a ser el agua que se evapora, o sea, el agua que se está consumiendo, digamos, que sale del tanque en forma de vapor. Entonces, hay un recolector arriba del tanque, que ese recolector aspira todo el vapor que se está formando. ¿Por qué? Porque el vapor, cuando el agua se convierte en vapor, ya no lleva ninguna impureza, es simplemente vapor de agua, ya no lleva, se desprende de todas las impurezas que ha encontrado en el suelo, por ejemplo, cuando está hecha vapor. Entonces, este vapor que se está formando y que sale del tanque de agua, ese vapor es recolectado y se empiezan a hacer pequeñas gotas. Entonces, ese proceso de goteo hace que se llene otro segundo tanque, ¿sí? Donde cae solamente el agua, eh, por ejemplo, que ha pasado por el proceso de ser evaporizada, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy segura de obtener agua potable. Entonces, podemos decir de que existen diferentes formas, y acá se comprende muy bien esto de las características físicas del agua, ¿sí? Para obtener un agua muy segura, que no me genere ningún tipo de problema al yo ingerirla, pues yo debería pasarla por al menos el estado gaseoso para obtener un agua un poco más pura, ¿sí? Más purificada. Pues bien, eso es en cuanto a esa pregunta que me hicieron. Pues bueno, tenemos en la última propiedad física del agua, tenemos que el punto de ebullición son 100 grados centígrados. ¿Alguien sabe qué es el punto de ebullición? Alguno de ustedes no había escuchado este término antes. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿A qué se refiere el punto de ebullición? ¿Será que el punto de ebullición tiene que ver con la temperatura del agua? Sí, correcto, Alexander, es correcta esa respuesta. Muchos no conocen cuál es el punto de ebullición del agua y les voy a decir de que todo compuesto, todo elemento de la tabla periódica o digamos todo compuesto químico, el agua ya es un compuesto, no es un elemento, sino que todo compuesto tiene su punto de ebullición diferente que el de muchos otros elementos que existen o otros compuestos. El agua, por ejemplo, tiene el punto de ebullición en los 100 grados centígrados. Quiere decir que a los 100 grados centígrados el agua comienza a hervir y pasa del estado sólido, del estado líquido, pasa al estado gaseoso. Simplemente a eso se le llama el punto de ebullición, ¿sí? Pasar de ese estado. Ahora me gustaría que nos centremos en cuáles son las propiedades químicas de este vaso de agua que tenemos ahí. Esas propiedades químicas ya es diferente, saber cuáles son esas propiedades ya es difícil, ya requiere un poco más de observación. No así con las propiedades físicas, eso es fácil, pero las propiedades químicas ya requiere un poco más de proceso para investigarlo. Pues bueno, acá tenemos algunas propiedades de este vaso de agua. La primera propiedad es que el agua siempre va a reaccionar con los óxidos ácidos. ¿Qué es un óxido ácido? ¿Alguien sabe qué es un óxido ácido? Bueno, un óxido ácido, un óxido ácido es todo aquel compuesto químico que se ha combinado con un elemento no metal, ¿sí? Con el oxígeno. Un óxido siempre va a tener el oxígeno presente en su fórmula o en su proceso
de formación del óxido. Siempre va a haber oxígeno en el óxido. De ahí viene la palabra óxido, del oxígeno. Entonces un óxido ácido siempre va a ser un elemento no metal, ¿sí? Un no metal. ¿Cuáles son los no metales que nosotros encontramos en la tabla periódica? Encontramos, por ejemplo, el boro. El boro es un no metal. Entonces, si yo mezclo boro con oxígeno, estoy obteniendo un óxido básico, es decir, un anhídrido de boro, ¿sí? Así se le llama a ese compuesto de óxido. También el cloro. El cloro es un no metal definitivamente. ¿Cómo va a ser cloro un metal? Definitivamente es un no metal. Entonces, si yo mezclo el cloro con un oxígeno, estoy obteniendo algo que se llama un óxido cloroso. De eso vamos a hablar mucho más adelante. No nos vamos a detener en ese tema y no nos vamos a confundir en este momento, pero para tener claro que es un óxido ácido sería bueno. Ok. Siguiente. También reacciona con los óxidos básicos, ¿sí? Entonces, un óxido básico, bueno, creo que ya me había adelantado y ya lo había explicado. Ahora, un óxido ácido, un óxido básico, perdón, es aquel compuesto en el que yo voy a mezclar un metal con un oxígeno, ¿sí? Ese será un óxido básico. Quiere decir que si yo mezclo cualquier tipo de metal con algún oxígeno, yo estoy obteniendo un óxido básico. Alguien mencióneme al menos el nombre de un metal que nosotros podemos encontrar todos los días en nuestra casa o lo podemos encontrar con mucha facilidad. Un metal. Bueno, uno de los metales más comunes que nosotros encontramos, sí, Alexander, correcto, tenemos el aluminio, sí, y hay otro que es el más común de todos, que es el hierro. El hierro es uno de los metales más comunes que encontramos nosotros. Todos los días nos topamos con algo que está hecho de hierro. ¿Qué pasa? Y ahí vamos a pasar al punto número 3, ¿sí? Que dice que el agua reacciona con los metales. Esa es una de las propiedades químicas más famosas del agua, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, un llavero o tiene algún elemento que haya sido fabricado con hierro, usted se va a dar cuenta de que si lo mete en agua a los pocos minutos o al par de horas, mejor dicho, ya el hierro ya va a tener pedacitos de óxido que se están formando en su superficie. Como por ejemplo, si yo meto un clavo de hierro en un vaso de agua, voy a encontrar que al poco tiempo ya está ese clavo de hierro que antes era plateado, ahora ya se está haciendo café, ¿sí? Entonces, eso es una señal de que el agua siempre va a reaccionar con los metales. Entonces, esa es una característica, esa es una propiedad química del agua, ¿sí? El hierro es uno de los compuestos de los elementos. Realmente el hierro es un elemento, ¿sí? Cuando usted se va a la tabla periódica va a ver que dice hierro, entonces es un elemento. Entonces, usted se puede dar cuenta que el hierro tiene un grado de oxidación muy rápido. Ya vamos a ver cómo es que es eso de la oxidación, en qué consiste. Pero en este momento me gustaría de que se entienda esto. Ahora, también podemos decir de que las propiedades químicas del agua no solo se quedan con los metales, sino que también reacciona con los no metales, ¿sí? Si yo pongo un poco de cloro sobre el mismo clavo de acero o de hierro, pues pueden ver que el mismo efecto va a tener casi siempre. Entonces podemos observar de que esas son las características o las propiedades que tiene el agua. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que
nos va a explicar más o menos cuáles son las propiedades químicas, bueno, también las propiedades físicas de los metales. Veamos. Tengo aquí esta llave tuerca, ¿sí? Es una llave de la que se utiliza para aflojar tuercas y pernos, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las propiedades físicas de esta llave? Primero, en las propiedades físicas las tengo yo del lado izquierdo, y las propiedades químicas, como les digo, son las propiedades que requieren más atención, más análisis, están del otro lado, están del lado derecho. Entonces, como podemos ver, esta llave que está hecha de metal tiene brillo, y esa es una característica que todos los metales tienen. No hay ningún metal que no tenga brillo, ni siquiera en su estado natural. A menos de que usted vea, por ejemplo, un pedazo de hierro de esos que ya no brillan, es porque está siendo sometido a oxidación, o sea, está interactuando con el oxígeno del ambiente, ¿sí? Pero siempre todos los metales por naturaleza van a tener un brillo. Entonces, si se dan cuenta, pues en este ejemplo yo tengo que esta llave inglesa tiene brillo, aunque a veces el brillo es nada más un acabado, pero normalmente todos los metales lo tienen. Otra propiedad que se vuelve casi general en los metales es que los metales son sólidos, aunque hay excepciones. ¿Alguien conoce excepciones de metales que no sean sólidos? ¿Alguien me puede comentar de algún metal que no sea sólido? Yo ya tengo dos ejemplos. ¿Cuál será un metal que cuando nosotros lo encontramos naturalmente no es sólido? ¿O es que no hay metales que no sean sólidos? Todos tienen que ser sólidos a temperatura ambiente. Pues bueno, hay dos metales que nosotros a temperatura ambiente los encontramos en estado líquido. O sea, a temperatura ambiente estoy hablando de en este momento, por ejemplo, están haciendo unos 35 o 34 grados centígrados. Entonces este metal que yo le voy a mencionar, yo lo encontraría en este momento líquido. Y es el mercurio, ¿sí? ¿Quién de ustedes no ha visto una de esas termómetros de mercurio? ¿Sí? También existe otro que se llama galio. Esos dos son líquidos. El galio no es exactamente líquido, es casi como una pasta, pero es muy suave. En cambio, el mercurio, si yo vengo y tengo mercurio en este momento a esta temperatura, yo lo voy a encontrar y van a ver que pudiera hacer yo gotas de mercurio y pudiera tocarlo y es líquido. Pues es un metal que tiene brillo y no es sólido. O sea, es que algunos metales, yo diría que el 98% de los metales sí son sólidos y hay algunas variaciones de metales que llegan a ser sólidos pero a temperaturas más bajas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la maleabilidad. Todos los metales tienen maleabilidad, pero ¿alguien sabe qué es la maleabilidad? Es una palabra que quizá no hemos escuchado mucho. ¿Quién sabe qué es la maleabilidad? ¿Alguno de ustedes de los que está escuchando esta videoconferencia será que ya había escuchado este término? Hagamos debate a ver si alguno de ustedes conoce qué es la maleabilidad. Ok. Algunos de ustedes me están mencionando de que nunca han escuchado esa palabra. Está bien, no hay de qué preocuparse. Reinaldo sí creo que ya ha escuchado. Pero vamos a explicar de qué se trata, no se preocupen. Pues bueno, la maleabilidad es una propiedad que tienen los metales, más que todos los metales. Y esa propiedad es esa propiedad que tienen de que se pueden deformar sin que se rompan. Usted ya se ha dado cuenta de que usted le ha dado golpes fuertes a un metal
y se ha deformado. Yo no puedo hacer lo mismo con un pedazo de plástico, por ejemplo, o con un trozo de fósforo. No puedo hacerlo porque se rompería. Pero en el caso de un metal, yo puedo hacerlo, yo puedo pegarle. ¿Qué es lo que me resulta de la maleabilidad? Bueno, cuando un metal o un elemento es maleable, significa que yo de ese elemento puedo obtener pequeñas laminitas, así algo como una página de papel, por ejemplo. Yo puedo obtener pequeñas tiras de metal si yo las sometiera al proceso adecuado. Eso es maleabilidad. Mientras más yo pueda realizar ese, ese proceso de extraer pequeñas laminitas bien delgadas de metales, significa que esos metales son muy maleables y y pueden ser deformados fácilmente. Entonces esa es una propiedad que tienen los metales. Ahora hay que decir de que algunos metales son mucho más maleables que otros. El metal actualmente conocido, el metal más maleable es el oro, ¿sí? Se obtiene muy fácilmente láminas de oro y quizá eso lo hace un metal precioso, digamos, un metal precioso, pero al mismo tiempo es un metal que fácilmente se puede convertir en cualquier otra forma. Por eso es que existen tantas esculturas de oro, porque es tan fácil modificar ese material, ¿sí? A pesar de que sea un metal precioso de gran densidad, ¿sí? Otros también, el platino, la plata, el cobre y el hierro que ya habíamos mencionado, también son maleables, pero en menos medida. Si yo trato de hacer láminas de oro, de hierro, de algún espesor tan reducido, se van a dar cuenta que en algún momento se van a romper. No en el caso del oro. En el oro yo puedo hacer láminas muy, muy delgadas y no se van a romper, porque es el metal más maleable que existe. Bueno, eso es en cuanto a la maleabilidad. Ahora hablemos de la ductilidad. Todos los metales, incluida esta llave que tengo aquí enfrente, todos los metales tienen esa propiedad de la ductilidad. La ductilidad es una propiedad que me permite a mí estirar el material hasta convertirlo en pequeños hilitos, ¿sí? Yo creo que ya algunos de ustedes han podido o han tenido la oportunidad de ver un rollo de cobre, de esos que las compañías telefónicas andan jalando por todos lados a la hora de hacer un cableado, ¿sí? El cobre es un metal muy dúctil. Yo puedo obtener un hilo muy largo de cobre sin que se rompa. Digamos, un hilo muy resistente de cobre, un cable de cobre, ¿sí? Entonces esa es una propiedad de ductilidad. Alguien me estaba mencionando que si el oro es más maleable que el hierro, pues sí, es mucho más maleable. Como les digo, el oro ostenta por el momento la categoría en la escala de metales maleables, está en el lugar más alto del metal más maleable. Yo puedo tratarlo de muchas formas sin temor a que se me vaya a romper, ¿sí? Creo que yo, al menos por ahora, nunca he escuchado de algún material hecho de oro que se haya roto, pero si ha pasado, pues ha sido probablemente porque ha sido mezclado con algún otro metal, como por ejemplo con el hierro o alguna otra cosa, ¿verdad? Que ya no sea oro puro. Bueno, vamos a la siguiente característica. Vamos a la siguiente característica, que es la del punto de fusión. No sé si pueden ver mi video. Acabo de tener un pequeño problema con la cámara, pero creo que se ve todo. No sé, ¿se ve? Bueno, lo que les decía era que
me gustaría comentar esta característica de qué es un punto de fusión alto. ¿Alguien sabe qué es un punto de fusión? ¿Alguien sabe a qué se refiere el punto de fusión de un elemento o de un compuesto? ¿Qué es un punto de fusión? ¿Nadie conoce qué es el punto de fusión? Pues bueno, yo les explico. El punto de fusión es, digamos, la frontera. Entendámoslo como una frontera. Tengo aquí mi, mi hierro o mi oro en estado sólido. Al pasar esta frontera del punto de fusión, se transforma en líquido, ¿sí? El punto de fusión de, de un metal es cuando el metal de ser sólido y se vuelve líquido, ¿sí? Ese es el punto de fusión. Entonces, muchos de nosotros sabemos de que los metales tienen que pasar por una gran temperatura muy elevada para dejar de ser sólidos y pasar a líquidos. El oro, por ejemplo, tiene un punto de fusión casi llegando a los 3000 grados centígrados. Hay que meterlo en un horno especial hecho de cemento en su exterior para que el calor no dañe las paredes del horno, y ahí dentro se está cocinando el oro y se está volviendo líquido, y de ahí se transforman todas las pepitas que se sacan de oro de las cuevas, se vuelve líquido y pues se transforma en un lingote de oro, por ejemplo, que es lo que utilizan muchos joyeros o muchas casas que se dedican a hacer estatuas de oro, por ejemplo, utilizan eso. Pues bueno, eso es el punto de fusión. No sé si les quedó claro qué era el punto de fusión. Me gustaría que me comenten si no hay alguna duda en cuanto al punto de fusión. ¿Hay alguna duda sobre el punto de fusión? Ok, me parece. Gracias, Catherine y Elena, por comentarlo. Y Alexander también. Bueno, vamos a proceder a explicar la última propiedad física de un metal, y es la conductividad eléctrica. Todos los metales son conductores eléctricos, todos. No hay excepciones. Algunos son menos conductores que otros. Eso significa de que yo, si, si construyo, por ejemplo, si yo construyo una casa y quisiera ponerle cableados, el mejor conductor eléctrico que yo pudiera usar son cables hechos de plata, ¿sí? O cables hechos de oro para que sean más durables. Como les digo, los elementos más durables son los que están hechos de oro porque son muy maleables. Pero los más conductores están entre el oro y la plata, ¿sí? Yo les había dicho anteriormente de que el oro, perdón, era uno de los mejores conductores, también la plata, ¿sí? Entonces estos son los mejores conductores eléctricos. De ahí, después de la plata, viene el cobre, vienen otros elementos mucho más baratos, digamos, y por eso es que actualmente ustedes se pueden dar cuenta de que casi todas nuestras estructuras, nuestros sistemas telefónicos, que todavía utilizan cable, ya no deberían utilizar cable, pero estamos en ese proceso de modernizar, entonces deberían utilizar cobre, porque el cobre, al ser un elemento barato y que gracias a que tiene esa característica de ser tan conductor de la electricidad, pues lo estamos utilizando sin ningún problema.
¿Qué pasaría de que si nos tocara utilizar cable de plata todo el tiempo porque no tenemos cobre, por ejemplo? Sería un cable muy costoso y pocos pudieran hacerle cambios a las estructuras eléctricas de las casas, ¿sí? Entonces, eso, digamos, sería parte de cuáles son las propiedades de los metales. Como les digo, todos los metales van a ser conductores eléctricos y conductores de calor también. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas que estos metales pueden tener. Una propiedad química, que como les digo, las propiedades químicas son más difíciles de observar, pero están presentes, es por ejemplo la formación de cationes y aniones, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los cationes. Un catión, digamos que son partículas cargadas con una carga positiva o negativa, ¿sí? En este caso, un catión siempre va a ser una partícula que está cargada con carga positiva, ¿sí? Es decir, que ha perdido electrones. Cuando una partícula o un átomo pierde electrones, que los electrones son los de carga negativa, se vuelve positivo, ¿sí? Solo quedan cargas positivas en el núcleo, ¿sí? Entonces, los cationes son estados de oxidación. Quiere decir de que cuando tu elemento, por ejemplo, yo tengo el hierro, lo tengo ahí. Si mi elemento de hierro empieza a formar cationes, significa que se está oxidando. Se está oxidando cuando está formando cationes, ¿sí? Los estados de oxidación siempre son estados de oxidaciones positivos, muchas veces. Entonces, eso podemos decir de que es un catión. Cuando se forman cationes, quiere decir de que el hierro se está oxidando. Obviamente los hierros y los metales, todos se oxidan. Entonces, cuando estamos diciendo formación de cationes, podemos decir de que se está oxidando de forma positiva, ¿sí? También hay la siguiente característica o propiedad química de un metal es que son excelentes o funcionan como agentes reductores. Esto tiene relación con lo que les estuve explicando de la formación de cationes. Los metales reductores son aquellos que reducen a otra sustancia. En presencia de otra sustancia, un hierro siempre va a reducir al otro elemento, un metal siempre va a reducir al otro elemento con el que se está combinando, ¿sí? Entonces reduce, quiere decir de que un metal siempre va a oxidar a otro que se le ponga a la par. Ustedes muchas veces, yo creo que han visto ustedes de que cuando tengo un metal a la par de un elemento que no sea metal, por ejemplo una madera, ustedes se van a dar cuenta que a la madera también se le pasa un poco el óxido. Quiere decir de que el agente de hierro está poco a poco, me está oxidando un poco el elemento que está hecho de madera. Entonces a eso se le llama un elemento reductor. Me está reduciendo la madera y me está dejando óxido, ¿sí? Bueno, eso sería. Lo siguiente es que en la tercera característica o propiedad tengo de que estos metales siempre van a conformar compuestos iónicos, como les digo. Los iones son todas esas partículas que están flotando que no tienen carga neutra. Quiere decir que un protón o un electrón, perdón, siempre van a ser iones. El protón es un ion de carga positiva y un electrón es de carga negativa, ¿sí? Entonces esos son iones. Cuando se forman iones, significa de que el elemento está intercambiando con el otro elemento con el que está interactuando en ese momento, ¿sí? Me gustaría saber si esto de las propiedades químicas de los metales han sido comprendidas.
Si no, yo pudiera volver a retroalimentar esta parte de aquí. Me gustaría que me lo explique, que me puedan decir si lo han entendido, y si no, pues yo con gusto les puedo explicar de nuevo esto de las propiedades químicas. Bien, vamos a también a analizar otras propiedades químicas. Ya analizamos las propiedades químicas de los metales. Bueno, vamos a explicar eso de los agentes reductores. Gracias, Elena. Vamos a explicarlo de otra forma. Un agente reductor es todo elemento, ¿sí? Es todo compuesto o un elemento en el cual se producen oxidaciones, ¿sí? Siempre todos los agentes reductores van a ser todos los que producen oxidación, siempre. Entonces, cuando hay una oxidación, hay una reducción, porque ya la oxidación, de hecho, ¿qué pasa si yo tengo un metal y lo pongo, por ejemplo, tengo un pedazo de hierro? Pongan, imagínense este ejemplo. Yo meto un pedazo de hierro en un vaso de agua, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando yo ponga el pedazo de hierro en el vaso de agua? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo pongo el vaso de hierro en el pedazo de hierro en el vaso de agua? Se va a oxidar, obviamente que se va a oxidar. Entonces eso es reducción, porque el hierro deja de ser hierro puro y se está reduciendo. Poco a poco yo voy a ir viendo menos hierro y voy a ir viendo una mezcla de oxígeno con el hierro. Y cuando el hierro se mezcla con el oxígeno, deja de ser hierro puro. Sí. Usted haga la prueba. Algunos de los metales que nosotros conocemos son, son conductores de la electricidad, yo eso lo expliqué. Entonces, intente ahora usted, cuando ya tiene un pedazo de cobre oxidado, intente pasar electricidad en el pedazo de cobre oxidado, no va a pasar electricidad. Ya deja de ser un metal puro. Entonces a eso se refiere un elemento reductor. Los elementos reductores son aquellos que cuando se empiezan a oxidar, ya dejan de ser lo que eran antes, ¿sí? Se entiende ahora lo que es un elemento reductor. Un elemento reductor, al ser oxidado, un hierro al ser oxidado deja de ser hierro, deja de conducir electricidad, deja de ser magnético. Hay algunos metales que son muy magnéticos. Yo les pongo un imán y atrae el imán, el hierro. Pues cuando ya está oxidado ya no lo hace, o lo hace, o lo hace de muy poca forma, ¿sí? Entonces eso digamos que es un agente reductor, uno que al estar en presencia de otro elemento diferente empieza a oxidarse. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las propiedades químicas y físicas de los no metales. Acuérdense de que en la tabla periódica tenemos metales y no metales y otros tipos de elementos. Los gases nobles también. Entonces, ya hablamos de los metales, ahora veamos los no metales. ¿Ven esas piedrecitas en la imagen? Esas piedrecitas amarillas están hechas de fósforo. No, perdón, están hechas de sulfuro. El sulfuro siempre, cuando lo encontremos en su estado puro, va a ser de color amarillo, ¿sí? Ese sulfuro. Entonces, vamos a hablar un poco de las características de los no metales tomando de ejemplo el sulfuro. Inicialmente, los no metales
tienen una característica que es que siempre van a tener una apariencia variable, ¿sí? El sulfuro tiene una apariencia amarilla en forma de piedra, y hay otros no metales que nada que ver, que tienen otra apariencia, como por ejemplo el diamante. El diamante es un no metal, está hecho de carbono, ¿sí? Entonces, y de hecho es uno de los no metales más duros que existen, más duro que cualquier metal, ¿sí? Entonces, bueno, no de todos los metales, pero sí es muy duro. Entonces, como ven, la apariencia variable de los no metales hace de que los no metales sean muy diferentes entre sí en apariencia. La segunda característica de los no metales, o la segunda propiedad física de los no metales, es que son muy malos conductores eléctricos. Usted nunca va a poder conducir la electricidad a través de un pedazo de sulfuro o también de un diamante. Nunca va a alcanzar tal, tal, condu tal conductividad eléctrica como lo obtendríamos de un hierro o de un cobre, por ejemplo, o de un oro, ¿sí? Todos los no metales son muy malos conductores eléctricos. Entonces, yo creo que queda clara esa característica, ¿sí? Los no metales no conducen electricidad. Y luego la última característica física que tenemos ahí de los no metales es que los no metales no brillan, ¿sí? Bajo ciertas características, sobre todo cuando se hallan en ambientes naturales. Algunos de ellos nunca van a brillar, algunos sí, como por ejemplo el caso de los diamantes. Pero en general, todos los no metales nunca tienen brillo. Si ustedes ven aquí esta imagen del, del sulfuro, no tiene brillo. Y así puedo mencionar el fósforo, y otros, como por ejemplo el carbono. El carbono está presente en todos los elementos no metales, y definitivamente el carbono no tiene brillo, es un elemento color mate, no brilla. Ahora, pasando de esas características, quisiera explicar las características o las propiedades químicas, digamos, de los no metales. Electronegatividad mediana o alta. ¿Alguien sabe qué es electronegatividad? ¿Por qué decimos que los no metales son electronegativos? ¿Qué es la electronegatividad? Bien, bueno, la electronegatividad es la característica que tienen algunos elementos o algunos compuestos, de que sus átomos, de los átomos de los que están hechos, atraigan los electrones, ¿sí? Cuando un elemento es muy electronegativo, más fácil va a atraer electrones, ¿sí? Entonces es más fácil que se combine químicamente con otro. Cuando un elemento es más electronegativo, significa que va a ser mayor o va a tener mayor atracción del otro elemento con el que se está mezclando, ¿sí? Entonces, vamos a poner la siguiente característica para dejarlo más claro. Dice aquí de que los no metales tienen una solubilidad alta o baja. ¿Alguien puede decirme qué es la solubilidad? ¿Alguien sabe qué significa solubilidad? ¿Alguien ha escuchado la palabra soluble? Café soluble, por ejemplo. ¿Qué será soluble? Solubilidad alta o baja. Bueno, correcto. Jonathan le dio al clavo, ¿sí?
Que sea soluble un elemento significa de que se va a poder disolver en otro elemento muy fácilmente, ¿sí? Como por ejemplo, el ejemplo más conocido es disolver algo en agua, ¿sí? Si el café no fuera soluble o fuera muy poco soluble, yo no lo pudiera disolver en el agua. Siempre se mantuvieran ahí los granos de café nadando en el agua sin poder disolverse. Pero cuando un elemento es muy soluble o tiene media o alta solubilidad, pues va a ser soluble, ¿sí? O se va a poder disolver, ¿sí? Entonces, como podemos ver, los metales tienen eso. La mayoría de no metales tienen una solubilidad que es media y algunos tienen una solubilidad alta. Entonces, ¿qué significa de que un elemento sea electronegativo, que un metal sea electronegativo? Pues bien, si un metal fuera muy electronegativo, significa de que sería muy soluble, se puede mezclar con otro elemento de forma muy fácil. Si fuera menos electronegativo, significa que le costaría entonces ser disuelto. Mientras más electronegativo, más se va a disolver. Mientras menos electronegativo, menos se va a disolver. ¿Sí? Entonces eso es lo que puede relacionarse con estas dos características o estas dos propiedades. ¿Alguien entiende o comprendió esto de la electronegatividad versus la solubilidad? ¿Les quedó claro? Les repito, la solubilidad y la electronegatividad están bien relacionadas. Mientras más electronegativo, mientras más electrones acepte, quiere decir de que tu elemento va a ser más soluble, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos vamos a apurar. ¿Qué es lo que tengo aquí? Son unos gases nobles, ¿sí? La familia de los gases nobles. Ahí sentado en la silla tengo el radón, el del sombrero es el neón, el que está sentado es el argón, la señorita con ese sombrerito es el xenón, el helio que se está riendo, el helio es el gas de la risa, entonces por eso está riendo el helio, y el criptón que está ahí con esa imponencia. Entonces vamos a hablar de eso y quizá vamos a ir apurándole para terminar con esto. Vamos a hablar de los gases nobles. ¿Cuáles son las propiedades? Los gases nobles son inodoros e incoloros. No huelen ni naturalmente no tienen color. Tienen un punto de fusión y ebullición que es bajo. Quiere decir que se ponen a hervir y se vuelven vapores muy rápidamente, ¿sí? Por eso es que ven que se le llaman gases nobles. Siempre están naturalmente hechos gases, ¿sí? Ahora, hablando de las características químicas de los gases nobles, son solubles en agua. Quiere decir que tienen una electronegatividad muy alta, ¿sí? Porque aceptan los electrones de agua y se mezclan con el agua, ¿sí? Y ahora, la última característica es que no son inflamables en condiciones normales. Usted muy rara vez puede encontrar que el gas noble del helio, por ejemplo, o el criptón, se encienda como que si fuera un gas inflamable. No tienen casi esa condición de ser inflamables. En resumen, vamos a hablar que hemos dicho de que las propiedades físicas son aquellas propiedades que se pueden observar o medir sin cambiar la composición de las sustancias, ¿sí? Yo puedo transformar mi botella de agua en una botella congelada de agua y siempre el agua va a mantener sus mismas características, ¿sí? Ahora, las propiedades químicas que tenemos abajo ya son las que me dicen la capacidad de esa sustancia, ya me dicen la capacidad del agua para reaccionar con otras y formar otros elementos, ¿sí? Entonces, una característica química del agua es que en presencia de un metal se va a oxidar, ¿sí? Entonces ahí esos pequeños granos de óxido que forman ya son la nueva sustancia que se está formando, ¿sí?
Bueno, vamos a resumir también las propiedades de los metales. Las propiedades físicas de los metales son el brillo. Todos los metales van a brillar, van a ser duros, van a ser maleables, o sea que yo puedo formar laminitas de ellos y van a ser dúctiles, o sea que yo puedo obtener hilos o cables de cualquier metal. Ahora, las propiedades químicas es que actúan como reductores, quiere decir de que en presencia de otro material van a oxidar, ¿sí? Sobre todo del agua. Y también forman cationes, es decir, igual, van a perder, van a ganar positivamente iones y van a empezar a oxidarse. Las propiedades de los no metales son que, por ejemplo, en apariencia tienen una apariencia variable, ¿sí? Son muy malos conductores eléctricos y no brillan. Las propiedades químicas de los no metales es que son electronegativos, es decir, y que son muy electronegativos, quiere decir de que con facilidad yo puedo mezclarlo con otros elementos. Y las propiedades de los gases nobles es que son inodoros e incoloros, naturalmente son así. Tienen un punto de fusión y ebullición, más que todo un punto de fusión bajo, ¿sí? Y son solubles en agua. Ahora, también las características químicas de los gases nobles es que no son inflamables en condiciones normales. Pues bueno, para terminar esta presentación me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera pregunta dice, ¿con qué se relacionan las propiedades físicas de la materia? Es decir, ¿qué me está diciendo las propiedades físicas por ejemplo, del agua? ¿Con qué relaciono yo las propiedades físicas? ¿Alguien sabe la respuesta? Acuérdense de que existen las propiedades físicas y las químicas. Las químicas se refieren a tal cosa. ¿A qué se refieren entonces las propiedades físicas? ¿A qué se referirán las propiedades físicas de la materia? Adelante, si se equivocan no pasa nada. Para eso estamos aquí, para explicar lo que necesite ser reforzado. Jonathan menciona de que a la masa, pues sí, realmente pudiera relacionarlo con la masa, porque la masa es una magnitud, es una medida con la que yo puedo saber con cuánto material cuenta un elemento. Correcto. Catherine está haciendo una observación bastante acertada. Y es que las propiedades físicas son lo que yo puedo observar o medir sin alterar la composición de estos elementos, ¿sí? Es decir, que yo a simple vista puedo saber cuáles son las propiedades físicas del agua. Claro, yo puedo saber si el agua está congelada, puedo saber si el agua ya entró en un punto de ebullición y se está volviendo vapor, o si simplemente está en estado líquido, ¿sí? Bueno, entonces esas digamos que son las propiedades físicas, a eso se está refiriendo. ¿Será que vamos a pasar a la siguiente pregunta para ver cómo estamos? ¿Sí? Pregunta número 2. ¿A qué se refieren las propiedades químicas de la materia? Ya hablamos de las propiedades físicas. Ahora hablemos de las químicas. ¿Qué nos dicen las propiedades químicas? ¿O qué es lo que nos describen del elemento del que estamos hablando? ¿Cuáles son las propiedades físicas? ¿A qué se refieren? Correcto. Reinaldo está haciendo esa observación de que las propiedades químicas ya se relacionan con los cambios de composición. Es una respuesta, digamos, parcialmente correcta, porque yo en los estados de composición, si yo estudio
cuáles son los cambios de los estados de composición, pues puedo inferir de que he tenido una especie de reacción química, ¿sí? Sí, correcto. Denis está haciendo esa aclaración. Y es que en las propiedades químicas estamos observando, estamos valorando cuál es la capacidad que, por ejemplo, el agua tiene de reaccionar con otros elementos. Por ejemplo, qué tanto es la capacidad del agua para crear un óxido en presencia de un hierro o de un metal, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con propiedades químicas, ¿sí? Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice, ¿cuáles son las propiedades químicas del agua? ¿Alguien recuerda cuáles eran las propiedades químicas del agua? Una de ellas o dos. Propiedades químicas. ¿Alguien recuerda a qué nos habíamos referido cuando estábamos hablando de las propiedades químicas del agua? Jonathan menciona que punto de fusión y ebullición. No, realmente esas son propiedades físicas, porque en el punto de fusión estamos viendo en qué momento el agua pasa de ser sólida a líquida. Eso es el punto de fusión. Entonces, esa es una característica física, no una química. Y la ebullición igual. La ebullición es cuando mi agua líquida deja de ser líquida y se convierte en un vapor de agua, ¿sí? Entonces, esas son características o propiedades físicas. ¿Cuáles serán las propiedades químicas del agua? Correcto. Catherine le acaba de dar al clavo, ¿sí? Y Griselda también. Ellas dos nos mencionan de que el agua reacciona con los óxidos ácidos y básicos, es decir, con metales y no metales. Y Catherine me menciona de que reacciona con los óxidos ácidos, correcto. Es decir, de que de alguna forma yo me uno o pongo a interactuar un trozo de metal con un líquido, con agua, al poco tiempo yo voy a ver una reacción química que me va a dar ahí un óxido, ¿sí? O un estado de oxidación. Bueno, entonces esta era la presentación, esta era la videoconferencia que yo quería compartir con ustedes esta noche. No sé, me gustaría de que si a alguien no le ha quedado claro algún punto, pues me lo comente. Y pues bueno, esto que nos sirva de repaso y como una retroalimentación o un sumario, un resumen para poder entender esto del tema de las características químicas que tienen los elementos, ¿verdad? Entonces, si no hay nada más que agregar, pues les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Y para la próxima vamos a estar pendientes y siempre les recomiendo de que visiten el foro, el foro de atención y de ayuda en química, ¿sí? Vamos a estar enviando mensajes por correo electrónico a partir de estas fechas por la cantidad de usuarios que tenemos registrados. Entonces, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho y que tengan muy buenas noches.